Aquí estamos nuevamente con ustedes, Darwin Chávez, Damaso Jiménez y Francisco Rojas, el de norte a sur. Ya usted sabe que puede seguirnos en las plataformas, puede seguirnos en YouTube, en el canal de Damaso Jiménez, también en el de norte a sur. Y obviamente verdades y rumores que ha tenido problemas últimamente, pero que los están resolviendo. Alguien está maltratando desde hace tiempo a verdades y rumores, pero puede más el comentario y puede más la acción de la gente que quiere saber lo que se debe decir a los ataques de hackers, que no sabemos de dónde vienen, pero tenemos la presunción de dónde provienen los ataques. También bien dateado ha sido golpeado en su momento, pero no se preocupen, verdades y rumores, es bien dateado en Venezuela, USA, ORG. Y por supuesto, en la cuenta Twitter de Francisco Rojas, usted va a tener la oportunidad de saber lo que nosotros discutimos y conversamos los fines de semana. Y lo colocamos durante toda la semana para que usted esté informado de no solamente de lo que está ocurriendo, sino de lo que pudiera ocurrir. Y por cierto, hace un tiempito atrás, llegaron unos barcos iraníes a Venezuela. En el interín, Irán dio señales de estar dispuesto a enfrentar a los Estados Unidos si estos caballeros atacaban o interceptaban sus barcos. Pues los barcos llegaron a Venezuela sin mayor inconveniente. Mucha gente dijo que a lo mejor los barcos estaban, los iraníes estaban esperando que los americanos actuaran para seguramente desatar una conflagración mundial, pero al fin y al cabo los barcos llegaron. Pero lo que sí pasó fue que esta semana, creo que cerca de Brunei y cerca de Cabo Verde, también interceptaron unos barcos que ahora están en Houston. Barcos que traían gasolina iraní para Venezuela, lo que generaría inconvenientes con la gasolina en Venezuela, pero no se vio la respuesta iraní más allá de decir esos barcos no son nuestros. Y entonces, ahora los barcos están en Houston, cargados de gasolina, mientras en Venezuela la gasolina escasea. ¿Qué les parece a ustedes todo esto? Bueno, hay que recordar algo, ¿no? Esa incautación de los 4 buques, que no son iraníes, son propiedad de una empresa griega, es una orden dictada por un tribunal de Nueva York, ¿ok? Porque el tribunal tomó la decisión de que esa gasolina, por supuesto, violaba las sanciones que están impuestas contra el régimen de Venezuela. Ahora bien, eso agrava mucho más el tema de la escasez de gasolina en Venezuela. Hay que recordar que las refinerías no han podido ser reactivadas. Buena parte del derrame de crudo que afecta a las costas es por incidentes ocurridos tanto en Amuay como en El Palito, que ahora, por falta de mantenimiento de las tuberías, de pericia de los técnicos que estaban tratando de reactivar la refinería, y eso originó unos incidentes y derrame de petróleo, que es lo que está afectando a las costas venezolanas, sobre todo el estado Falcón. La situación de la gasolina es terrible. Yo tengo un amigo que trabaja en PDVSA y me contaba que el lunes pasado, por casualidad preguntó en Bajo Grande y le dijeron que ya estaban trabajando con la reserva mínima y por tanto las restricciones de venta de gasolina se han reducido. Y casualmente antes de entrar a la grabación veía en el diario La Verdad, en el portal del diario La Verdad, que la gasolina subsidiada se había agotado y que 80% de las estaciones de servicio, en el caso del Zulia, ya no estaban surtiendo gasolina. Entonces la situación es preocupante porque no han podido reactivar la producción nacional y además las sanciones por parte de Estados Unidos están reduciendo al mínimo la capacidad de comprar gasolina en el exterior y tampoco creo que Irán tenga capacidad propia para suministrar gasolina de forma permanente, porque incluso en Irán, desde el año pasado, hay severas restricciones para la compra de gasolina porque tienen problemas de producción interna. Entonces la situación se va a complicar aún más en Venezuela. Bueno, sí, la situación ya está complicada en Venezuela. Subrayaría esa parte con Darwin, porque justamente a veces en Venezuela, o los venezolanos, tenemos no solamente memoria corta, sino que queremos entender lo que queremos entender. La situación, en verdad, con la gasolina iraní no es ninguna solución. Es una gasolina que tiene que recorrer más de las 3/4 partes del planeta para poder llegar a puerto seguro, ¿no? Con los correspondientes riesgos que esto trae, no solamente a las aguas, sino también al entorno del ecosistema donde van a dejar el combustible, ¿no? Ahora bien,
siempre se dijo en el análisis con respecto al tema de los primeros buques iraníes, la gente colocó el foco en el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Pero no colocó la situación de que Venezuela ya tenía un grave problema por la destrucción que se ha hecho de PDVSA. Según el planteamiento que dio el régimen con respecto a este tema, era que Irán vino a dos cosas. Primero, a poner una curita al tema del grave problema de la gasolina que tenía Venezuela, que vino justamente, ya venía desde hace tiempo, pero se intensificó con el tema del coronavirus, o mejor dicho, fue utilizado según una de las luminarias de esta revolución, como es el señor Lisandro Cabello, como parte de la estrategia para tratar de minimizar el coronavirus en Venezuela, ¿no? Pero bueno, todo el mundo sabe que la realidad que está viviendo el país, y específicamente el estado Zulia, hacemos alusión a Zulia porque ha sido uno de los estados más golpeados, justamente porque Irán, en su segunda parte, tenía que reestructurar o replantear o levantar la destruida refinería de Amuay y Cardón, creo que también el Palito, que iban a tratar de hacerla productiva. Han hecho N veces de intentos y eso no ha podido ser posible porque hay una lógica que todo el mundo que sabe, hasta el estudiante de primer semestre de ingeniería de petróleo, y es que no se trata de los mismos sistemas. El sistema norteamericano no es compatible con el sistema iraní. Y de allí en adelante, pues, cosas mucho más complicadas de lo que no tenemos en este momento la pericia ni la posibilidad de entendimiento técnico. Pero realmente es un problema que está allí, que siempre estuvo allí y que la gente ahora quiere tratar de manipular con que el grave problema es que en esta oportunidad Estados Unidos hizo una especie de embargo con respecto a este combustible. Yo quiero decir ya para terminar que en este caso no se trata de la buena voluntad o no, de que si los venezolanos tienen derecho a la gasolina o no. Ya esto es una cuestión de que ya estaba completamente destruido el sistema en el país y que obedece a planteamientos ya geopolíticos. Por ejemplo, quiero recordar aquí justamente los buques, el tema de los buques fue organizado por un empresario iraní con vínculos con la guardia llamada revolucionaria persa, que en este momento está sancionada completamente por el tema de la violencia. De hecho, Soleimani, el hombre que recibió un misil justamente a principios de este año, era justamente el hombre, el cabecilla de esta guardia que ha sido considerada terrorista, ¿no? Por los mismos, por Washington. Entonces, bueno, a través de una red de compañías pantalla, tratan de eludir la detección de estos buques, que son 4 en esta oportunidad, que ahora, bueno, Irán trata de distanciarse, ¿no?, de la propiedad de estos buques, pero que realmente tienen cuentas pendientes con la justicia, no solamente norteamericana, sino a nivel global. Bueno, lo cierto es que quería contar algo pequeñito. La destrucción de PDVSA es tan grande que no hay ni técnicos propios de PDVSA que puedan recuperar la refinería, y las empresas contratistas que hacían ese trabajo tampoco están en Venezuela ya. Fíjense que primero intentaron con cubanos, no pudieron recuperar el Palito, empezaron con el Palito y no pudieron. Y luego ingresaron los iraníes, y es tal el daño que los iraníes no han podido recuperar la producción de gasolina. Profesor. Lo cierto del caso es que este asunto agudiza el problema del consumo interno de gasolina. Seguramente los contrabandistas van a estar también bastante preocupados. Me dicen que en Maracaibo están vendiendo gasolina colombiana, que la pasan vía Maicao y todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario, sí, y que es un buen negocio según me dicen algunos en Maracaibo. Lo cierto es que con problemas de gasolina que no se van a, pareciera que no se van a resolver en 3 meses, algunos tienen puestas las esperanzas en el resultado de las elecciones norteamericanas, pero pareciera ser que el problema de la gasolina se va a agudizar lejos de resolverse. Eso va a generar inconvenientes en el transporte público, que ya no existe, pero también en el transporte de mercancías. De allí que están convocadas unas elecciones para el mes de diciembre, con una pandemia que, según expertos y la gente de la academia, dice que aún no hemos alcanzado el pico y que lo que viene es mucho más fuerte. Además, se especula que las informaciones que da el gobierno no son veraces
esto llevaría a una situación verdaderamente muy delicada y además se sabe que hay problemas de tipo técnico e incluso problemas financieros. Las escuelas donde donde se realizan las elecciones están en muy mal estado, con problemas eléctricos, en fin, con una serie de dificultades que harían prácticamente inviable el proceso electoral de diciembre. El Partido Centro Democrático se adelantó en una buena jugada política y decidió llevar a la Corte, al Tribunal Supremo de Justicia, una suerte de un amparo para solicitar la suspensión de las elecciones. Alguien me dijo que el gobierno estaba manejando esa especie, pero quieren esperar primero la inscripción de los candidatos para luego decidir un alargamiento del periodo. También Andrés Caleca, que iba a estar entrevistado por nosotros hace 2 días atrás, introdujo en el tribunal un amparo similar. Nadie sabe, lo admitieron ciertamente, pero nadie sabe qué va a pasar. ¿Ustedes creen que de verdad hay alguna posibilidad cierta de que las elecciones se puedan suspender? Y además Guaidó, en uno de sus arranques que suele tener en momentos de baja, dijo: el 6 de diciembre estaré yo en Miraflores. Ahí se lo dejo. 6 de enero. El 6 de enero. El 6 de enero estaré en Miraflores. Perdón, de enero, sí, es verdad. Ahí se las dejo. ¿Será que tiene previsto una visita a Maduro, a Diosdado? No sé, porque de verdad a veces creo que el señor Guaidó cree que la gente es pendeja. O sea, de verdad que la situación de Guaidó es muy complicada. Yo apuesto a él desde enero del 2019, lamentablemente no lo ha logrado el cese de la usurpación. Pero la gente no es boba, la gente ve que no hay posibilidades reales en este momento de encontrar una transición en Venezuela. Es muy complicado porque la oposición está muy debilitada, demasiado debilitada, no convoca, no tiene capacidad de convocatoria en este momento y sencillamente aquí el juego de ellos es continuar con el gobierno, ahora con una figura del gobierno en el exilio para seguir manejando las empresas en el exterior. Yo creo que a Guaidó le hace falta regresar un poco, retomar un poco, reiniciar la estrategia y hablar con sinceridad al país. Yo creo que esto pasa por hacer un mea culpa. Ahora, en relación con las elecciones, yo creo que el gobierno tiene que tener un momento de sensatez. Tiene que haber algún momento en el cual entiendan que es muy complicado, sobre todo por la pandemia. De pronto el tema de la gasolina ellos lo logran resolver en los próximos días, llegan unos barcos, consiguen mejorar un poco el suministro. Pero el tema de la pandemia es muy grave, porque ellos no tienen control de la pandemia. Entonces, mientras, por ejemplo, Chile está ya aplanando la curva, ya lo hizo Ecuador, siguen Colombia y Perú y Brasil con graves problemas. En Venezuela todavía estamos a semanas de llegar al pic de la pandemia. Y ahí el gobierno miente con las cifras, porque la cantidad de pruebas que se hacen no son suficientes, porque muchas de las personas que tienen síntomas prefieren automedicarse y aplicarse una cuarentena ellos mismos para no ir a un hospital y que no los lancen en una de esas residencias sanitarias que los dejan abandonados a su suerte. Yo creo que el gobierno debería suspender las elecciones, pero como las prioridades para ellos siempre son políticas, es muy probable que se lancen por ese barranco de ir a unas elecciones el 6 de diciembre e incluso yo creo que no van a esperar enero para instalar el nuevo parlamento. Yo creo que el 6 eligen y en los días siguientes van a instalar el nuevo parlamento para terminar de desalojar a la oposición de la Asamblea Nacional. No sé qué piensa Damaso. Bueno, con lo ocurrido en Bielorrusia con Lukashenko, todo parece indicar que los dictadores siempre van hacia adelante con sus ideas, ¿no? Y con sus planteamientos. Creo que realmente todo el mundo ha alertado, inclusive sectores del chavismo han alertado sobre la crítica situación. Estos días estaba entrevistando al especialista en virología, médico, científico, José Esparza, y señalaba que esto es un proceso como todas las pandemias, que va a durar por lo menos 2 o un poco más de tiempo, 2 años un poco más de tiempo, y con respectivas vueltas, ¿no? Digamos, ya Europa va digamos, por un segundo planteamiento de vuelta segunda oleada. Una segunda oleada, perdón, de este virus,
y Venezuela apenas va por la primera. Yo creo que Venezuela todavía no ha visto el piso de esta situación, va a empeorar. Los mismos entes de funcionarios, importantes figuras del gobierno, ya completamente afectados, ¿no? Y bueno, ya hoy hubo una baja mortal, como fue la de Darío Vivas. Podrían venir otras, pero todo parece indicar que estas personas pues es mucho más arriba el interés, y el lado humano pues no es definitivo para las decisiones que pueda tener justamente este régimen. Entonces, bueno, eso parece que todo indica que ellos van a seguir hacia adelante con respecto a esto. Y con respecto a Guaidó, yo creo que yo no sé por qué arde, por qué molesta tanto la política de la honestidad. La gente tiene que ser honesta. No hay una lumbrera en este planeta que pueda señalar cuál es la situación que vamos a vivir en el planeta y en ningún país para el próximo año. Estamos viviendo, como decía Bauman, el sociólogo Bauman, en una especie de sociedad líquida, donde, bueno, la incertidumbre está a la luz del día. Nadie sabe exactamente a ciencia cierta qué puede pasar la próxima semana, y qué cambios pueden generarse como para yo envalentonarme y decir como un pronóstico que el próximo mes, dentro de 3 meses, sí, 5 meses, vamos a estar justamente en Miraflores, cuando es justamente el planteamiento que han hecho desde el principio del 2019, cuando comenzó el tema de la presidencia interina, que hasta el momento no ha dado una respuesta válida y la gente lo está exigiendo. Creo que se necesita la fotografía, más allá de la fotografía, el planteamiento o, como dice el mismo Darwin, un mea culpa de la situación, y poner en el paño delante de todo el mundo la crítica situación que estamos viviendo en Venezuela en todos los sentidos, ¿no? Pero parece que interesa más el tema del ganar-perder, cuando todo el mundo sabe que aquí estamos perdiendo todos los que tenemos que ver con Venezuela, todos los sectores, los que están afuera y los que están adentro en este momento en el país, y que si alguien no es honesto con respecto a lo que está ocurriendo, pues vamos a seguir viviendo los mismos traspiés, ¿no? Mira, Damaso, hablando de sociedades líquidas, ayer, aprovechándose de esa sociedad líquida, el Bayern de Múnich liquidó al Barcelona. Le metió apenas 8 goles. ¿Usted lo tenía previsto? 9. ¿Usted pensaba que eso podía alguna vez verlo? ¿Ah? Quedó 9-1, porque uno de los goles del Barcelona fue autogol. Bueno, pero a la hora de contarse es 8-2. Pero de todas maneras, la humillación fue muy fuerte. Hablando de sociedades líquidas, lo liquidó. Pero fíjate que el presidente del Barcelona, acusando el golpe y Gerard Piqué, uno de sus jugadores estrella, termina reconociendo que se equivocaron en el planteamiento y que no han hecho mejora. Dijo Bartomeu, el presidente del equipo, que iban a tomar decisiones drásticas. También dijo el grupo de los 24, perdón, de los 4 más 23, porque así se le llama ahora, que iban a ir a la nueva ofensiva democrática. Y yo he preguntado de qué se trata todo esto. Es decir, por eso dije, bueno, seguramente que lo que le faltaba al planteamiento de la nueva ofensiva democrática para hacer, digamos, para entrar en la lista de propuestas como cese de usurpación o como gobierno de emergencia, es que, bueno, nos dijo Guaidó que iba a estar el 6 de enero y que algunos de ustedes estén dispuestos ya, me imagino que habrán comprado pasajes para regresar a Caracas a la toma de posesión, pues me imagino que el 6 de enero será una toma de posesión en toda la regla. Entonces digo, ¿qué piensan ustedes de todo esto que está viviendo Venezuela, y que aun cuando hay dudas acerca del proceso electoral, de que se pueda realizar, sin embargo ya esta semana que viene ya comienza el proceso de inscripciones de candidatos, y vemos como en el Zulia, por ejemplo, una figura muy importante de la política regional como el Tuto Márquez, no sé si ustedes lo reconocen. No el Toto, el Tuto. No, el Tuto Márquez. Osvaldo Márquez. Y otros más, sí, aparecen como las figuras más importantes de la política regional. De la noche a la mañana. Y yo digo, ¿les sirven estas elecciones al gobierno para algo? Sí les sirve. Les sirve para crear un parlamento que les permita legitimar, legalizar los acuerdos que ellos han hecho con Rusia, China, Irán y Turquía, para legalizarlos, porque estos países les están exigiendo eso. ¿Qué ocurre? Que estos países, más allá del apoyo
político, económico que le hacen al chavismo, estos países necesitan que esos acuerdos estén rubricados por el Parlamento, porque en el supuesto de que en Venezuela haya una transición, si están avalados por el Parlamento, ese gobierno de transición tendría que respetar los acuerdos. Sencillamente para proteger sus intereses. Pero además al gobierno le interesa continuar, por supuesto, con su fachada de gobierno supuestamente democrático cuando no lo es, y necesitan un parlamento. Ahora, de los que van a participar en la Asamblea Nacional, en las elecciones por parte de la oposición, no todos son alacraneados, hay que hacer esa salvedad. De generalizar nunca es bueno. Entonces, no todos los que van a participar en ese proceso están alacraneados. Hay varios amigos que creen todavía en los procesos electorales y van a participar. Por supuesto que los que van a hacer más bulla, los que se han apropiado de los partidos, los que están en la mesita, están alacraneados, obedecen al régimen porque sencillamente se están... Cuando tú dices alacraneado, ¿a qué en concreto te refieres? Porque yo soy Escorpio. Ah, bueno, no, pero... Escorpiones son los alacranes. No, los alacranes es aquella operación alacrán. Operación Alacrán. Que logró inocular de dinero a varios líderes opositores y se pasaron al lado oscuro. Con la pullita esa que tienen en la cola, le recibieron. Hablando de eso, ¿no? Me llamó la atención que en Voluntad Popular, el CRC, la Comisión de Resolución de Conflictos, aprobó la expulsión de 3 dirigentes de Voluntad Popular que fueron parte de la Operación Alacrán, que firmaron cartas de buena conducta para empresarios chavistas, entre ellos a Alex Saab, y resulta que Voluntad Popular, la Dirección Nacional de Voluntad Popular, no ha obedecido la instrucción de expulsar a estos dirigentes. Adivinen quién los está protegiendo. El propio Leopoldo López los está protegiendo. El más emblemático de los 3 es Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría, convicto y confeso, entregando cartas de buena conducta, recibió dinero a cambio y todavía en Voluntad Popular no lo expulsa. Entonces, ese tipo de conductas en la oposición hace mucho daño. Es como una suerte de voluntad impopular. No, el partido le van a tener que cambiar el nombre. En algún momento le van a poner voluntad de Leopoldo. Porque el sector de Leopoldo López es el que domina el partido, hacen lo que les da la gana e incumplen con un dictamen. Yo pregunté, ¿pero ese dictamen del CRC es de obligatorio cumplimiento? Y un amigo de Voluntad Popular me dijo sí, porque según los estatutos, las decisiones del CRC ni siquiera pueden ser recurridas, ni siquiera pueden ser recurridas en el sentido de solicitar una revisión, no. Y la Dirección Nacional tiene que acatarlo. Entonces, fíjense cómo está la oposición de mal. Sí. Yo quisiera hacer un inciso en el planteamiento que usted expuso y que Darwin está planteando con respecto a las parlamentarias justamente, ¿no? A ver, nos retrotraemos al tema de siempre, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, parece que el tema de la legitimación, en este caso de una dictadura como la de Maduro, es superior a cualquier, digamos, derecho democrático o valor democrático con respecto a lo que pueda suceder en Venezuela. La democracia es prácticamente un preservativo, se usa y se vota completamente allí, ¿no? Entonces fíjate que aquí, como dice Darwin, lo que interesa es el negocio que está detrás de la Asamblea Nacional, que es justamente que Rusia, China, Turquía puedan ya firmar y hacer negociaciones que no se pudieron hacer con este Parlamento o que no se pudieron hacer en su principio con este Parlamento porque después vinieron los alacranes estos, ¿no? Ahora, está el otro tema, el tema que involucra a la conferencia episcopal, que ha recibido todos los, digamos, todos los embates, todos los misiles, toda la batería de guerra justamente de diferentes sectores de la oposición, pero que deja algo claro ahí en el tapete, y es lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a revisarnos. Guaidó dice que no va a participar por determinadas causas, pero ¿hay alguna otra salida que la de quedarme con los brazos cruzados a esperar que se haga un parlamento que, si en todo caso, en el supuesto no negado, digamos, en el supuesto histórico, que haya un cambio de gobierno, el cambio de gobierno tendría que
tener esa piedra en el zapato por 5 años, es decir, el parlamento de Maduro. Es decir, a una salida de Maduro, Maduro todavía tendría parlamento. Entonces, bueno, hay que replantearse un poco y no se ha hecho. Se pasan los días, estamos en un estado de coma y nadie reacciona al terremoto que nos viene encima, o no digamos terremoto porque nadie puede definir cuándo viene un terremoto, pero sí a una situación crítica, dolorosa que vamos a tener en el 2021, fuera del tema de la gasolina y fuera del tema del COVID y fuera del tema de la situación, digamos, de incertidumbre que estamos viviendo como país. Una cosita, porque creo que el tiempo está ya para finalizar. Queda ese tema de la conferencia episcopal que da para todo, porque el documento de verdad fue bastante, tiene varias aristas. Pero, ¿qué les parece a ustedes, seguramente para la conversación para entre semana? ¿Y qué tal que en un juego de ajedrez, qué tan importante es la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo y el Poder Ejecutivo? ¿Y qué tal si el gobierno prefiere, a la hora de hacer, por ejemplo, una transición, contar con una Asamblea Nacional y contar con el Tribunal Supremo y entonces sí ir a un gobierno de transición con una Asamblea Nacional que le favorece a ellos, con un Tribunal Supremo que le favorecería a ellos? Podrían decir, bueno, ahora sí vamos a ir a una elección para la presidencia de la República, con casi todos los poderes en las manos, y además con la oportunidad de aceptar hasta un gobierno de transición con esos factores de poder, que no son poca cosa, porque desde el Parlamento, ese Parlamento del PSUV y del Grupo Maduro pudiera ejercer un control total de ese gobierno de transición y podría pasar un poco lo que ocurre en Bolivia, que es que justamente hay un gobierno interino, pero siguió en la Asamblea Nacional funcionando y ha obstaculizado el gobierno de la doctora. Tanto así, profesor, disculpe, tanto así que se habla ya de un regreso de Evo. Fíjate que eso que usted está planteando, profe, se parece mucho a lo que yo llamé la tesis Zapatero. ¿Cuál es la tesis Zapatero? Zapatero les decía al chavismo, mire, ustedes tienen el poder en este momento. Si ustedes construyen una transición desde su propio poder que les beneficie, eso va a ayudar a aliviar un poco el conflicto en Venezuela. Eso pudiera ser cierto. Tengo un parlamento, tengo una renovación del CNE, puedo construir con mis aliados de la oposición, ¿verdad? Puedo construir una transición que me beneficie. ¿Cómo los beneficiaría? Primero, no los perseguiría. Segundo, los dejaría seguir haciendo política, ¿ok? Que es algo importante para ellos, y no estarían sometidos al tutelaje internacional, llámese de Estados Unidos. Entonces, esa tesis Zapatero se planteó el año pasado, se empezó a manejar. Cuando se creó la mesita, se retomó la tesis Zapatero. Entonces, pudiera ser eso lo que están buscando con el nuevo Parlamento. Creo que el tiempo se nos está agotando. Se nos está agotando, amigos. A todos se les está agotando el tiempo. A nosotros en particular, pero de todas maneras, este es un tema que vamos a seguir trabajando seguramente la próxima semana, porque cuando observamos los pasos del gobierno, el gobierno siempre va un poco adelante y la política de la oposición siempre es muy reactiva y el gobierno propone la agenda y la oposición va o no va. Y por supuesto, el gobierno ha sabido aprovechar muy bien los errores de la oposición, mientras que la oposición difícilmente aprovecha los errores del gobierno, quizás por una razón que no entendemos. Fíjense que la conferencia episcopal sacó un documento y la reacción fue una reacción posterior, sin fuerza. Darwin. Yo no sé si yo fui el único que lo entendió, el que entendió mal, pero yo leí 10 veces el documento de la conferencia episcopal y lo que yo veo ahí es un cuestionamiento a la falta de estrategia alternativa frente a las elecciones. Eso fue lo que yo vi ahí. Cosa que nos gusta en la oposición. Bueno, la oposición es muy sensible y delicada. No se le puede decir nada y si no saca la tropa de las redes sociales. Hubo cosas terribles. Yo le oí una intervención al padre Palmar que me pareció de fuera de tono. Porque yo también lo escuché. Fíjense, por ejemplo, en este caso la iglesia actuó con cierto pragmatismo, mientras que la oposición actuó basado en dogma, el dogma de la abstención y la cosa y tal. Pero vi al padre Palmar demasiado violento en cuanto a no entender que a veces los juegos hay que saberlos jugar. Tú puedes tener todas las ventajas del mundo, puedes tener la mejor estrategia,
puedes tener la táctica mejor soportada, pero no tienes credibilidad a la hora de proponer la jugada. Ese es el inconveniente que tenemos en Venezuela, que el liderazgo nuestro se agotó y casualmente el relevo no terminó el partido. A veces el problema es que creen que esto es boxeo y resulta que esto es ajedrez. La Esto política ganar, no es boxeo, sino es ajedrez. Sí, buscan el ganar a perder, solamente el ganar, y aquí estamos perdiendo todos, porque yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. Bueno, mira, el Parlamento, en las elecciones la está proponiendo el PSOE, y sabemos que hay trampas, que tienen su propio CNE, pero aquí hay que retomar la manera de llevar un liderazgo que lleve a una, primero a posponerla y luego a generar quizás unas elecciones más adelante con todos los entes de poder, incluyendo el presidente, la presidencia, incluyendo el Parlamento, incluyendo pues otras aristas. Pues. Con esto nos vamos porque la opción de la oposición en Venezuela es perder. Pero es un detallito para el futuro. Si la oposición en Chile, cuando Pinochet se hubiese planteado que no había condiciones de ningún tipo, probablemente Pinochet o alguien que lo hubiera dejado siguiera en Chile y a lo mejor nuestros amigos no estuvieran por allá. Amigos, fue todo por esta edición de Norte a Sur. Damaso Jiménez, Darwin Chávez. En verdad hay rumores que hay que ver lo que este hombre hace para sacar la columna. Bueno, y todos nosotros a retuitear la columna de Darwin Chávez, porque aún si usted no está de acuerdo con lo que dice, tiene la oportunidad de por lo menos ponerse a pensar. Amigos, fue todo por esta semana. Francisco Rojas les da saludos y espera que se enteren de lo que le dijimos hoy y lo que vamos a seguir diciendo durante la semana.